Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Jano Gabar? Buenas noches. Buenas noches. ¿Vino preparada para hablar de economía? Sí, preparada con muchas preguntas también. Bueno, la economía y los eventos mundiales va a tener que ver con este programa del día de hoy porque precisamente por estas horas, en medio de una economía que venía recuperándose después de la pandemia, las perspectivas económicas que ha planteado el Fondo Monetario Internacional son poco alentadoras, producto precisamente de la guerra en Ucrania, mejor dicho. La situación planteada es una desaceleración del crecimiento económico y, por otro lado, un aumento de la inflación. Sí, justamente el crecimiento se plantea de manera desigual en diferentes zonas del mundo y con este contexto de guerra por un lado, de inflación global por el otro, hay muchos países que encuentran una excusa perfecta, una tormenta perfecta para implementar determinados planes. Bien, y el Fondo Monetario Internacional publicó un informe titulado La guerra empaña las perspectivas económicas mundiales al tiempo que la inflación se acelera, donde prevé una rebaja del 3,6% en sus proyecciones de crecimiento mundial para 2023, pero con variados comportamientos en todo el planeta. Mientras tanto, para Estados Unidos se proyecta un crecimiento precisamente en ese 2023 muy por debajo del promedio mundial, que estaba en el 2,3%. Sin embargo, en la zona asiática, en crecimiento conformada principalmente por China e India, hay una proyección del 5,6% para el próximo año. Sí, varios análisis ponen además de la guerra en Ucrania otras razones para explicar el estado actual de la economía global, como por ejemplo la incertidumbre, la evasión impositiva o la inflación. Este último elemento, el de la inflación, afecta mucho más a las economías más sumergidas y tiene un menor crecimiento en los países que tienen mayor desarrollo. Hay quienes incluso asocian este fenómeno con la crisis global del 2008 y que se trata precisamente de un coletazo de esa situación y de las soluciones que en su momento propusieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo. La burbuja financiera y de crédito que venía inflándose en Estados Unidos junto con la creación de instrumentos financieros de alto riesgo estalló en 2008 y salpicó gravemente a la economía global. La caída de Lehman Brothers, el banco de inversión que se declaró en bancarrota el 15 de septiembre del 2008, contagió a otras entidades y supuso el inicio de la crisis conocida como de las hipotecas subprime, que generó una situación sin precedentes donde los índices bursátiles se derrumbaron haciendo colapsar el sistema financiero y provocando que muchos bancos se declararan en bancarrota, otros fueran intervenidos por los gobiernos o se devaluaron y terminaron absorbidos por otras entidades. Según un informe conjunto del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo, el Producto Bruto Interno de las economías avanzadas se contrajo un 3,9% y provocó que durante 2007 y 2009 se perdieran 27 millones de empleos. Cuando los efectos del colapso de Estados Unidos llegaron a Europa, se produjo una grave crisis de deuda que llevó a implementar planes de rescate de las economías de Irlanda, Portugal y Grecia, además del sistema bancario español. Los efectos de esta situación empujaron a los gobiernos y bancos centrales a proteger y estabilizar el sistema financiero, cuyos efectos, por ejemplo, produjeron que la economía griega fuese rescatada hasta en 3 ocasiones, creando una crisis política sin precedentes en la Unión Europea. La crisis financiera y económica del 2008 tuvo múltiples consecuencias en los países de América Latina y el Caribe, trastocando el desempeño de las economías y poniendo en duda paradigmas que habían orientado la política económica en la mayoría de los países. Asimismo, exacerbó crecientes divergencias entre puntos de vista surgidos incluso antes de la crisis, algunos de carácter ideológico y otros que obedecen a enfoques antagónicos sobre estrategias económicas, donde los factores de diferenciación se encuentran en el papel del Estado y su relación con el mercado y la naturaleza y alcance de la inserción en la economía global. Y volvemos al presente, saliendo de la pandemia en 2021, ya se empezaron a ver los primeros síntomas de lo que es un proceso inflacionario global. Podemos identificar de cualquier manera también como antecedente lo que fue la guerra comercial y tecnológica por parte del expresidente Donald Trump contra China. Y algo que se ha impuesto también es el castigo en estos casos, porque precisamente ha sido un factor central en la economía mundial de los últimos años, particularmente las sanciones económicas como las que ahora mismo se le están aplicando
a Rusia producto de la guerra. Pero recordemos también que otros países como Cuba, Irán, Corea del Norte o Venezuela también han tenido sanciones que ponen en juego el sistema financiero global. Pero es la primera vez que potencias que se disputan la hegemonía global son sancionadas por aquellas que de alguna manera quieren mantenerla igual. Y si bien esta vez Rusia es la sancionada, China está jugando sus cartas y mira con bastante atención la situación. Vamos a ver un poquito más de esto en el siguiente informe. El vínculo entre Rusia y China ha estado siempre en la mira, pero desde que comenzó el conflicto con Ucrania se ha vuelto clave. A 2 meses de iniciada la guerra, China ha condenado públicamente la invasión rusa, pero buscando no incomodar a su vecino, y con el paso del tiempo, el gigante asiático se ha vuelto en lo que muchos consideran como el principal aliado geopolítico de Rusia. Desde el gobierno de Xi Jinping se instó a respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todas las naciones, señalando que Ucrania no es una excepción. Pero, de cualquier manera, China no acompañó las sanciones impuestas por Occidente y ahora busca afianzar los lazos diplomáticos con Moscú. Según una alta fuente diplomática citada por Bloomberg, la relación entre ambos países continúa siendo sólida y se continuarán fortaleciendo los lazos estratégicos entre ellos. En el primer trimestre del año, el comercio entre Rusia y China aumentó en un 30%, aunque luego del comienzo del conflicto, las exportaciones chinas al país vecino disminuyeron hasta el nivel más bajo desde mediados de 2020. Esto se explica en parte por las sanciones que se le impusieron a Rusia. China ha criticado las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos, a las que ha calificado como irresponsables e inmorales. Actualmente se estima que China tiene más de $3 billones en reservas de divisas y es además uno de los principales tenedores de deuda del gobierno de Estados Unidos. Según datos de noviembre del año pasado, China se afianza como el mercado más grande para las exportaciones rusas, como pueden ser productos del sector agrícola, petróleo, gas y carbón. Bien, y mientras Occidente busca controlar el flujo de divisas y el comercio global se corre hacia Eurasia, las sanciones están acelerando precisamente la creación de sistemas comerciales y financieros alternativos. Para entender un poco mejor lo que está ocurriendo con este comportamiento, estamos en contacto con el economista español Adrián Celaya. Adrián, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias por acompañarnos. Bueno, a este proceso inflacionario que sufre la economía global hoy por hoy, ¿se lo puede identificar con un punto de partida más claro o más allá del conflicto actual de Ucrania? Bueno, yo creo que la respuesta tiene que ser que sí, evidentemente. Esto es distinto de unos países a otros, pero solo una pequeña parte del proceso inflacionario actual se debe al contexto que se ha creado a partir de estas sanciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, estamos alrededor de los 10 puntos de inflación y ya estábamos en una situación de 8 y creciendo antes de que este conflicto estallara. Evidentemente, hay un origen anterior muy inmediato, que es la propia salida de la pandemia COVID, en el que se produce un reajuste entre oferta y demanda que no ha sido un ajuste homogéneo. La demanda se ha despertado antes que la oferta y esos desajustes tienden a ser inflacionarios por sí mismos, ¿no? Y anteriormente hay que tener en cuenta que hay una cierta discusión entre los economistas en qué medida la inflación responde a factores reales o a factores monetarios, pero es evidente que a medio plazo los factores monetarios son claves y nos encontrábamos ya en un contexto de largo plazo en el que el conjunto de Occidente se está basando en una constante inyección de deuda, en el que hemos de alguna forma mantenido vivo el crecimiento a través de constantes inyecciones de deuda que han ido acumulando un sobreendeudamiento en relación con nuestra capacidad productiva. Pero esto se disparó en concreto en el año 19-20, alrededor del entorno de la pandemia, pero incluso antes, porque en el año 2019 se produjo una crisis de liquidez en el sector financiero que ya llevó a los bancos centrales a adoptar una nueva política que, como se reconoció en los documentos internos y en los planteados por las propias gestoras de fondos de inversiones como BlackRock, decía que ese proceso se sabía que iba a ser inflacionario, ¿no? Entonces, estaba la economía occidental ya llegando a un límite tal que parecía que solo la inflación podría permitirle aguantar unos años más.
Adrián, buenas noches primero. Y cuando hablamos de esta inflación global, para quienes no somos economistas, quizás que nos cuesta un poquito más entender cómo funciona, ¿cómo es que después eso repercute en cada país y por qué justamente es que en algunos países repercute más y en otros menos? Bueno, en principio estamos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, evidentemente, las subidas de precios en productos que se trasladan de un país a otro trasladan inflación de unos países a otros. Evidentemente, los países más internacionalizados en su economía dependen más de procesos inflacionarios que se generan en otros países. Hay distintos flujos que tienen carácter inflacionario y un impacto internacional. Uno de ellos, hemos hablado del flujo monetario. Esto es un flujo muy claro que, por ejemplo, los procesos inflacionarios de tipo monetario que se desatan a través de, vamos a decir, de lo que se suele llamar impresión de dólares por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, se trasladan al conjunto del mundo porque el dólar es la moneda de reserva mundial que inmediatamente hace que pierdan valor los dólares de todos los que los tienen, que son al final todos los países del mundo, ¿no? Hay distintos procesos, pero en principio cada economía es distinta y siempre la relación entre el impacto de los procesos inflacionarios y la internacionalización de cada economía es muy directa. Adrián, ¿cuánto tiene que ver la política monetaria en la búsqueda de una salida para esta situación? Bueno, vamos a ver. Lamentablemente yo diría que cada vez menos. Así como la política monetaria ha tenido una importancia muy grande en el origen del problema, porque de hecho llevamos décadas en Occidente, en su conjunto, con políticas monetarias expansivas que han estado a través de incrementando ese sobreendeudamiento. Hay que, concretando cifras, el mundo está en una situación de deuda sobre Producto Industrial Bruto de un 350%, cuando se entiende que una situación normalizada no debería pasar de un 100 o de un 150. Hablo de tanto de deuda pública como privada. Esa acumulación de deuda es consecuencia de políticas monetarias expansivas durante décadas, ¿no? Y entonces es claro que la política monetaria ha estado en la raíz del problema, pero a medida que se ha dejado pasar el tiempo, se ha ido acumulando el problema, intentando resolver el corto plazo, pero haciendo más grave el problema de corto plazo, y cada vez la política monetaria tiene más difícil encontrar la solución, de tal forma que en este momento los bancos centrales se han encontrado ante la disyuntiva de que cualquier medida que adopten para corregir la inflación puede llevar a los países occidentales a una inmediata recesión. Si podemos comparar lo que está sucediendo con lo que sucedió al principio de los años 80, en el que aparece un proceso inflacionario e inmediatamente los bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal norteamericana, subieron rápidamente los tipos de interés para contener esa inflación, pero hasta tipos del 15 o del 20, incluso del 20%. El objetivo fundamental era cortar la inflación como fuese. Pero claro, eso ahora es impensable. ¿Por qué es impensable? Porque nuestras economías están tan sobreendeudadas que un incremento importante de los tipos de interés llevaría rápidamente a la ruina a nuestros gobiernos, a nuestras empresas y a muchas de nuestras familias. Y Adrián, continuando con lo que refiere a política monetaria, lo hablaba Jano al principio, esto del corrimiento en parte del comercio global hacia la zona de Asia, algún fortalecimiento de esto, en parte basado en monedas locales que no tienen tanta necesidad justamente sobre el dólar o necesidad sobre los bancos centrales occidentales o determinados organismos como pueden ser, no sé, el FMI, el BID o el Banco Mundial. ¿Cómo cambia esto el juego, justamente que haya una mayor diversificación, digamos? ¿Es algo que podría ser positivo para la economía mundial de alguna manera o cómo lo ves vos? Bueno, vamos a ver, yo creo que es evidente que va a ser positivo a largo plazo, porque va a relacionar de una forma mucho más directa la capacidad de crecimiento que hay de cada país con su capacidad de producción. Entonces va a impulsar la economía real frente a la economía financiera. Esto en sí mismo va a ser sin duda muy positivo. Ya digo, a largo plazo. A corto plazo, esto va a ser bueno para los países que entren en esta dinámica, que tengan economías suficientemente equilibradas y que apuesten por relacionar sus monedas con bases reales, sea de oro o otro tipo de materias primas o otro tipo de valores reales. Esas economías van a estar notablemente fortalecidas por esos procesos. Pero claro, a corto plazo
esto puede ser extraordinariamente perjudicial para el resto de los países. Los países occidentales en conjunto, que estamos apoyados en este tipo de monedas que no están basadas en valores reales, sino en la confianza en los bancos centrales, pueden ver sus monedas muy rápidamente amenazadas por la competencia con estas monedas basadas en valores reales. Esa amenaza podría disparar procesos inflacionarios en el conjunto del Occidente, pero claro, sobre todo en Estados Unidos, por lo que hemos expuesto antes. El dólar está presente en el conjunto del mundo. Si esta presencia en el conjunto del mundo históricamente se ha asentado en el poder político, militar y económico de Estados Unidos, pero ese poder ha ido cada vez a menos y ahora se está asentando fundamentalmente en que no le aparezca una competencia. Si aparece esa competencia en base a otras monedas soportadas en valores reales, el dólar como moneda internacional va a correr un gran peligro y esto puede significar una lluvia de dólares. Quedó claro, Sí. Adrián, quedó claro, creo que el concepto. De todas maneras, la política monetaria ha sido permanentemente expansiva y paralelamente ha beneficiado a los grandes bancos que se colocaron como una solución frente a estos problemas en las últimas décadas, particularmente en la economía europea. ¿Se está agotando este modelo tal como lo conocemos hasta ahora? ¿Estamos viviendo un proceso de cambio en esa materia? Sí, evidentemente. Ese es el problema de fondo ante el que nos encontramos en este momento. El agotamiento de ese modelo. Un modelo en el que las economías occidentales, durante décadas, cada vez que nos hemos encontrado con un problema económico, hemos echado más dinero al mercado, con esas políticas monetarias expansivas, que lo han resuelto absolutamente todo a corto plazo, pero siempre haciendo esa burbuja de sobreendeudamiento cada vez mayor. El hecho de que hemos llegado al límite de esa situación nos lo está diciendo los bancos centrales cuando no se atreven a luchar contra la inflación. No se atreven a luchar porque ya el nivel de sobreendeudamiento ha hecho casi imposible luchar eficientemente contra la inflación. Entonces están apuntando pequeñas medidas, ya estamos en entornos de inflación del 8, del 10%, y todavía seguimos con políticas monetarias expansivas. Están anunciando que se van a adoptar medidas, pero los tipos de interés prácticamente en cero, las adquisiciones de activos son políticas muy expansivas. O sea, estamos en un entorno ya claramente muy, muy inflacionario y seguimos con políticas monetarias expansivas porque no se atreven a adoptar otro tipo de política, a corregir esas políticas por el miedo a que esto haga estallar la economía real. Muy bien, Adrián Zelaya, te agradecemos muchísimo por estos minutos para Sin Fronteras. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias. Y nosotros seguimos porque en el próximo bloque vamos a estar justamente hablando con el economista Marcos Soto para tratar de traer también aquí a tierra un poquito la realidad que se está dando a nivel global también en este contexto. Quédense que ya venimos. Y culminábamos el anterior segmento preguntándonos precisamente, bueno, qué coincidencias presentan los fenómenos inflacionarios globales con los fenómenos locales. Para hablar de esto estamos recibiendo al contador y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Marcos Soto. Bienvenido, Marcos, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, Marcos, esta es la pregunta, en definitiva, para arrancar. ¿Qué coincidencias hay entre esto que pasa a nivel mundial y lo que pasa en nuestro país en particular? Coincidencias son los niveles, ¿no? Los niveles de inflación que tenemos. Yo siempre, en estas últimas horas estaba diciendo que las economías centrales, los países principales a nivel internacional están teniendo tasas de inflación uruguayas, porque es a lo que estamos básicamente acostumbrados los uruguayos a tener inflación en los últimos 20 años en el entorno entre el 7 y el 9%, ¿verdad? Entonces, lo que está ocurriendo a nivel internacional, si tiene alguna similitud con lo que está ocurriendo a nivel local, es eso, los niveles que tenemos hoy de inflación, que es el aumento generalizado de precios a nivel doméstico, a nivel local en cada una de las economías. Después hay muchas particularidades, ¿no? que era lo que comentaba recién el economista Zelaya, es decir, cada país tiene sus propias particularidades y Uruguay tiene las suyas. Por eso digo que como rasgo distintivo, los niveles
de inflación similares es lo más parecido. Por supuesto también que las causas son compartidas. Ahora, si repasamos lo que pasó en el mundo en el 2021, Uruguay fue uno de los pocos países que redujo su inflación. Si bien terminamos con una inflación elevada, por encima del 7%, fue uno de los pocos países que logró reducirla. Ya venía de inflaciones elevadas, logró reducirla. Sin embargo, en el resto de los países del mundo, la inflación aumentó. Estamos inmersos en un escenario de muchísima incertidumbre a nivel internacional y esto empuja indudablemente la especulación de precios, las coberturas de los diversos agentes, y esto termina indudablemente en términos generales repercutiendo en lo que pasa en la góndola o en el mostrador del almacén. Bueno, justamente en el primer bloque nos preguntábamos un poco cómo es que esa inflación global, digamos, después se ve en lo que refiere a los países. Pero, ¿cuáles son los caminos que utilizan los países por lo general para enfrentar la inflación? O sea, digo, más allá de que no debe haber una receta única, pero más o menos, ¿cuáles son las medidas que se suelen tomar? No hay recetas únicas, eso es real, y cada país va ensayando sus propias medicinas. Lo que estamos viendo a nivel internacional en estos momentos y también en Uruguay es lo que se comentaba recién, el alza de tasas de interés de referencia en las economías. ¿Esto qué implica para que se entienda? Cuando las tasas de interés aumentan, lo que se busca es que se encarezca el crédito en la economía, es decir, que cuando las empresas van a tomar crédito para invertir, por ejemplo, y salga más caro, entonces no contraigan tanto crédito, sino inviertan tanto. Que las familias cuando salen a consumir y tienen que tomar un crédito, sea en la tarjeta de crédito o sea con un préstamo, salga más caro ese crédito porque la tasa de interés subió y por tanto si sale más caro las familias se empiezan a dudar antes de consumir. En definitiva lo que se trata es de enfriar el consumo interno de la economía a través del encarecimiento del dinero. ¿Se entiende? Entonces si la economía se enfría, si el consumo comienza a enfriarse, se supone que se empieza a calibrar la demanda, que es lo que se comentaba recién. Hay un shock de demanda porque tuvimos años, 2 años de pandemia donde la demanda estuvo muy contenida. Ahora la gente se vuelca a consumir y tenemos una oferta que no sabe cómo responder frente a esa demanda y eso presiona los precios. De modo que los gobiernos, los diferentes gobiernos, están comenzando a subir las tasas de interés que estaban muy, muy bajas para intentar provocar este encarecimiento relativo del dinero en la economía, enfriar el circuito de consumo y que eso quite presión sobre los precios. Eso puede funcionar en algunas economías, no quiere decir que vaya a funcionar en todas. ¿Y cuánto, perdón, pero como para entender un poquito, pero cuánto demora después en que bajen los precios, ponele? Bueno, por eso es muy relativo y depende cómo vaya respondiendo. Estados Unidos, por ejemplo, que es un poco el que está liderando esta suba de tasas. Y que tuvo una inflación muy alta aparte, ¿no? Muy alta, que no se veía hace muchísimo tiempo. Exacto, cercana al 8% en febrero y superó el 8% en marzo. No se veían estos niveles de inflación en Estados Unidos por más de 40 años. Es decir, hace más de 40 años que Estados Unidos no tenía estos niveles de inflación. Pero indudablemente va a demorar en que un incremento en las tasas de interés refleje una reducción en los niveles de inflación. Hay una inercia inflacionaria. La inflación tiene algo muy, muy interesante, que es que, por supuesto, hay fundamentos económicos atrás de la inflación, pero también hay fundamentos, llamémosle emocionales, detrás de la inflación, que son las expectativas de los distintos agentes, los diversos agentes. Siempre mencionamos un tema. Aquí en Uruguay, por ejemplo, quienes básicamente proyectan la inflación, ¿quiénes son? Son el gobierno, porque hace sus cuentas, los analistas, porque viven de eso, y los empresarios, porque también viven de eso. Quienes en general están más cerca de lo que es la proyección de inflación son los empresarios, porque son los formadores de precios, son los que en definitiva terminan fijando esos precios. De modo que en la inflación hay un componente emocional detrás que es, digamos, irracional, que si yo creo que los precios van a subir, efectivamente me comporto como si los precios ya hubieran subido. Entonces salgo a remarcar, por supuesto los trabajadores que ven menguado su salario salen a pedir mayor salario y en definitiva se retroalimenta lo que se llama la espiral inflacionaria. ¿Se entiende? Es decir,
hay un gran empujón de fundamentos económicos, pero hay un gran componente de expectativas atrás del proceso inflacionario que no hay que subestimar. Marcos, el Banco Central ha actuado sobre las tasas de interés aquí en nuestro país en varias oportunidades para controlar la inflación. ¿Qué peso tiene esto? ¿Es tan efectiva esta medida? Bueno, como decíamos, en los diferentes países la efectividad del incremento de tasas es relativo. En Uruguay, y a mi modo de ver, es hiperrelativo y bastante reducido. Y voy a explicar por qué. Porque la inflación en Uruguay es una economía pequeña, muy abierta al mundo, muy expuesta al mundo, más que abierta. Todo lo que consumimos en el supermercado, la inmensa mayoría es importado, por lo tanto está expuesto a una inflación internacional. Uruguay ya venía con un proceso, con una inercia inflacionaria, decíamos, histórica y dura, que le cuesta bajar. Casi nunca está dentro del rango meta famoso, de modo que las tasas de interés como señal en Uruguay no terminan siendo del todo efectivas. Y en ese marco siempre Uruguay tiene que tratar de aventurar otro tipo de instrumentos más que lo que es lo monetario, que en definitiva no termina pesando tanto. Y cuando pensamos en la inflación desde un punto de vista de la desigualdad, porque obviamente, por ejemplo, pienso en el aumento de precios en alimentos y, por ejemplo, en lo que puede ser transporte. No le va a pegar igual a una familia de 4 que tienen 2 ingresos bajos que a una familia de 4 que tienen 2 salarios altos, ¿no? Porque la cantidad o sea, si uno se fija en el porcentaje que una familia destina a alimentos, por ejemplo, no es el mismo para unos que para otras. ¿Cómo juega esto de la inflación también en la desigualdad? Es un agravante. La inflación y los niveles elevados de inflación son un agravante de los índices de desigualdad. Y es un poco por lo que tú comentabas. Es decir, aquellos sectores más vulnerables, aquellos sectores que tienen menores ingresos, dedican toda su porción, todo su ingreso, se lo dedican al consumo, 100%, no tienen capacidad de ahorro. Y en general tampoco tienen instrumentos para cubrirse de la inflación. Quienes tienen capacidad de ahorro, en general buscan algún instrumento para, por lo menos ese ahorro, que quede cubierto de la inflación. Estaba mirando, perdón, pero para sí, sumar a lo que estás diciendo, un 26% de ingresos de hogares se van a alimentos en Uruguay, un 10% en transporte. Exacto. Es decir, una idea. Y eso como un promedio. Sí, es un promedio. Es decir, hay familias que se le va todo en transporte y en alimentos y no les queda nada. Y si estos suben y los salarios no suben, indudablemente la capacidad de consumir y la capacidad de alimentarse disminuye. Y por tanto, la desigualdad se incrementa vía la inflación, que es uno de los efectos históricos y probados que tiene la inflación. Es un gran erosionador de salarios y cuando el salario se erosiona, como no aumenta igual o a la misma velocidad que aumentan los precios, la inflación agrava esa desigualdad. Y me quedé colgado con lo de la tasa de interés. Un factor que puede ayudar a bajar la inflación en Uruguay vía tasas de interés es que la tasa de interés elevada lo que provoca es que inversores se vuelquen a invertir en pesos. ¿Por qué? Porque hoy tengo más retorno. ¿Por qué? Porque la tasa de interés subió. Aquellos inversores que antes estaban en dólares o que naturalmente estarían en dólares, venden sus dólares para invertir en pesos, ¿sí? ¿Qué provoca cuando se venden los dólares? Cuando hay mucha oferta de algo, es decir, cuando hay una oferta inesperada de algo, los dólares, su precio cae, que es lo que estamos viendo en este momento en Uruguay, es decir, y en otras economías de América Latina. El dólar está cayendo, se está desinflando. Y en Uruguay, como comentábamos, los principales productos o muchísimos productos de la canasta y los que están en la góndola o en el mostrador del almacén son importados, es decir, Uruguay los paga en dólares. Si el dólar cae, eso quita presión a los precios a nivel local o debería quitarle presión. Entonces, por ese lado, el incremento de tasas podría amortiguar el proceso inflacionario. Marcos, hablábamos de un corrimiento del sistema comercial y financiero hacia Asia. Hay muchos países de la región, incluido Uruguay, que han firmado la famosa ruta de la seda o ese compromiso, donde además están integrados como socios bancos de desarrollo e inversión asiáticos. ¿Qué impacto tiene esto en la región y en Uruguay? En Uruguay, primero, China se ha convertido en el principal socio comercial de la inmensa mayoría de los países de la región. Esto es, China es el principal mercado para los bienes, para las exportaciones de bienes de la región, incluyendo Uruguay. En segundo lugar,
Para Uruguay todavía China es una gran promesa. Si bien, como decía, es el principal cliente para nuestra producción de bienes, no así para servicios, China no ha sido un activo inversor en Uruguay y no ha desarrollado grandes inversiones en Uruguay. Ha caído en cuentagotas. Sí es verdad que en otros países de la región, como en Brasil, incluso en Chile y demás, China y capitales chinos han invertido de forma más agresiva, incluso hasta en proyectos de infraestructura, que todavía en Uruguay no lo hemos visto. Por tanto, todavía para Uruguay esa ruta de la seda o esa asociación estratégica que es desde el 2018, todavía es parte de la promesa. ¿Debería ocurrir? Sí, si Uruguay avanza con el vínculo y profundiza el vínculo con China, aparte de continuar vendiendo nuestra producción de bienes, básicamente de bienes de tipo primario o agroalimentario, deberían llegar capitales hacia Uruguay, tanto sea en emprendimientos como en financiamiento para infraestructura. ¿Cómo ves el tema del posible TLC con China que hizo tanto ruido el año pasado, ¿no? Pero que después bajó bastante? Y bueno, estamos todos expectantes a ver qué pasa, ¿no? La información, la verdad, es bastante no solo difusa, sino que poca y confusa. No tenemos a ciencia cierta hoy públicamente en Uruguay el estado que tiene esa negociación o esa hipotética de negociación. Sí tenemos algunas pistas, las pistas que ha dado el gobierno y también las pistas que ha dado las fuentes oficiales de China. Si nos referimos a estas últimas, no hay rastros de negociación alguna entre Uruguay y China, como sí lo hay con otros países. Es decir, China cada vez que está negociando un acuerdo o haciendo un estudio de factibilidad, eso se publica en los sitios oficiales de China. De Uruguay no aparece nada todavía. Entonces, sinceramente, y por ahora... es una promesa más que una realidad. Sí, es una expectativa bastante incierta y que nosotros en nuestro análisis hoy le agregamos una probabilidad bastante baja de ocurrencia, es decir, posiblemente no lo veamos, al menos en el corto plazo. Uruguay no tiene todavía una capacidad negociadora muy potente, no tiene un equipo negociador fuerte y cualquier tratado de esta naturaleza lleva tiempo. Además, obviamente, sabemos lo que ocurre en el Mercosur, no hay consenso en el Mercosur para que Uruguay haga esto y bueno, seguimos en esa especie de trampa donde el Mercosur no avanza, pero tampoco deja avanzar. Muy bien, contador Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, gracias por ampliarnos todos estos conceptos que a veces resultan difíciles de ensamblar, sobre todo en la complejidad del mundo actual, con tantos factores que evidentemente están influyendo, ¿no? Muchas gracias. Por favor, hasta la próxima. Bueno, y quédense porque en el próximo bloque, en el tercer bloque de Sin Fronteras, vamos a hacer el análisis, como siempre, con Álvaro Padrón. Ya venimos. Tercer y último bloque de Sin Fronteras. ¿Y qué rol juega todo esto de lo que estamos hablando, la inflación, la economía, en la política internacional? Bueno, para meternos en eso recibimos, como siempre, al analista internacional Álvaro Padrón. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Preocupado estoy por este lío que nos metimos de la economía. Está complejo. Veníamos hablando mucho, ¿no?, de pandemia, de guerra, conflictos, Ucrania, Rusia. Pero ahora es como que giramos, ¿no?, la mirada y estamos hablando de economía, tanto a nivel internacional como nacional. ¿Cómo podemos ubicar este asunto justamente, ¿no? Y cómo se ubica también en este cambio de época, en esta cosa que están diciendo, bueno, se viene un nuevo orden mundial o hay cambios en los poderes? ¿Cómo entra esto y nuestro cambio de mirada justamente? Sí, está bueno para ver si podemos asociar nuestro programa, ¿no?, Política Internacional, a esto que tiene tanto componente económico. Yo creo que era inevitable que apareciera la dimensión económica de la crisis, porque durante mucho tiempo tuvimos el foco de la salud. Yo creo que razonablemente estábamos todas y todos preocupados por la vida, y la economía como que pasaba a un segundo lugar. Entonces, no cabe duda que se puede asociar esta crisis económica a la pandemia, sí. ¿Se puede asociar a la guerra? Sí.
Yo creo que estos dos elementos agudizan esta crisis o de alguna manera potencian la crisis económica, pero que viene de antes. Me pareció muy interesante lo de Adrián en el primer bloque, porque el telón de fondo que nosotros siempre tratamos de colocar está presente. Está presente y él decía, es como el agotamiento de un modelo. Yo voy a ser más explícito. Estamos viendo el final del modelo neoliberal que, para decirlo más claro, es como la versión financiera, con hegemonía financiera del capitalismo. Esta idea de la especulación. ¿Y por qué digo que es muy anterior? Incluso muy anterior a lo que voy a decir, pero creo que hay un punto de inflexión en la crisis del 2008. Él también la mencionaba. Que fue una crisis que la vimos de lejos, porque acostumbrados en América Latina a las crisis, claro. La crisis del 2008 fue del norte, ¿no? La famosa explosión de la burbuja financiera en Estados Unidos y luego en Europa. Pero ahí está la imagen de ese agotamiento del modelo o del sistema, como también Adrián decía. Yo creo que hay que ver la película y no la foto, y esa crisis no es solo económica. Acabamos de hablar mucho de economía, en mi opinión es mucho más grande, apenas es la punta del iceberg la versión económica. Yo creo que hay un problema con el rumbo del planeta, y en particular en Occidente, y hace muy bien Adrián también en decir, cuidado, veamos también eso que venimos desarrollando en el programa, que es diferenciar lo que está pasando en Oriente de lo que está pasando en Occidente. O dicho de otra manera, tratar de ubicar este problema de la crisis económica en esta disputa de hegemonía global que hay entre Oriente y Occidente. ¿Por qué digo que es muy superior a lo económico, aunque incluye lo económico esta crisis? Los síntomas. Crisis ambiental, crisis sanitaria, la que vivimos en la pandemia, crisis económica, pero no solo en esta versión, la que ya venimos tratando hace tiempo, que es la desigualdad. Esa crisis que además le pega en el corazón a la democracia, porque es la crisis que demuestra que la democracia, que la política no es capaz de distribuir de tal manera que la riqueza y el crecimiento económico que existe, porque hay más plata que nunca, se distribuya tan mal. Entonces, ¿por qué le pongo a eso título de crisis? Porque está funcionando mal algo si no consigue distribuir mejor y por lo tanto hacer que la democracia valga para la gente. ¿Y hay una crisis en la democracia ahí también? Y por supuesto que la hay, porque si la gente percibe que aún con democracia vive cada vez peor, mientras otros, muy poquitos, viven cada vez mejor, entra en crisis la credibilidad de la democracia. No nace de un repollo esa mirada, digamos, de desconfianza, de no. La gente no es que un día se levantó y dijo, ya no me importa más la democracia. Lo vive desde este lugar, tan concreto como el bolsillo. Algunos dicen, ¿no?, que el bolsillo es el órgano más sensible del ser humano. Bueno, algo de eso hay. Y repito, después de que se desplazó la centralidad de la salud, después de que miramos la guerra y por tanto la pérdida de la paz como un asunto dramático, empieza a aparecer esto otro que, claro, toca fibras muy sensibles, repito, toca una materialidad concreta, y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora, pero cuidado con creer que es un tema solo económico, es mucho más profundo, es la punta del iceberg. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque si no vamos a creer que hay soluciones inmediatas, de corto plazo o parciales. Y recién también, Marcos lo explicaba muy bien, esto no se resuelve a corto plazo. En el escenario que planteabas es como una bestia que se retroalimenta todo esto con todos esos factores que intervienen, además de la economía. Y también la política parece llegar tarde con las soluciones. Esto, como vos decías, Álvaro, hace perder legitimidad, hace que aparezcan esos fenómenos también en la política de lo que hemos hablado acá, con promesas y populismos que realmente no sabemos dónde van a terminar. Es decir, que es un escenario donde los impactos pueden aparecer por varios lados, no solamente en el plano económico. No, por eso tratamos de mirar esto desde una perspectiva mucho más amplia, que es la política. La política, los partidos, la democracia, todo eso está en crisis, sobre todo en Occidente. Y, Oriente está yendo por otros caminos, ¿no? Porque justamente está probando otro modelo. Claro, de fortalecimiento y de cortar tanto esa interdependencia, ¿no? Sí. Decir, tienen otro modelo también en términos de la lógica democrática y con una interpretación muy distinta de la relación entre la sociedad y el Estado. Están intentando además independizarse o tomar distancia de ciertas estructuras económicas, recién ustedes lo explicaban con respecto a la moneda, pero yo insisto mucho en esto de la crisis de la política, de los partidos, de la democracia, porque ahí radica un tema clave, que es, estos tres elementos están muy relacionados al Estado-Nación.
es decir, a lo que nosotros conocemos como países. Y durante mucho tiempo, vos estudiaste política internacional, asociamos la política internacional solamente a los estados. Claro. ¿Qué pasa? La política, los partidos, la democracia está dentro de los estados nacionales, mientras que los problemas globales se resuelven a escala global, ya no se resuelven nacionalmente, como por ejemplo este problema de la economía, o la crisis climática, o la pandemia. Entonces, la humanidad no ha sido capaz de construir una gobernanza global, o dicho de otra manera, un gobierno global. Incluso eso también está en crisis. Los protogobiernos mundiales, los organismos internacionales, están demostrando una enorme debilidad. Lo demostraron en la pandemia, con la vacuna fue un mamarracho, un éxito tecnológico, científico y un gran fracaso político. Bueno, lo que pasó con las vacunas, por ejemplo. Con la vacuna. Con la distribución y el plan COVAX. Exactamente. ¿No? Y el papel de la no ONU llegó. y de la Organización Mundial de la Salud. Está pasando con la paz. Lo poco que está pesando la Organización de Naciones Unidas para tratar de laudar este conflicto y termina siendo la guerra al final y el poder y la barbarie. Pero quizás queda en evidencia también de que justamente es un organismo que tiene un Consejo de Seguridad que está integrado por parte de los países más poderosos del mundo, que, bueno, Exacto. obviamente, si tenés a Rusia, China, Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra con poder de veto, bueno, Sí, sí. o sea, quizás es un buen momento para pensar. Para entonces. repensarlo, pero te agrego un actor clave, que es el que se está llevando todo puesto, que es el poder económico transnacional. Ese no estaba previsto cuando se diseñó esta especie de gobernanza global. ¿Integra alguna? ¿O No, cómo no es? integra, juega por afuera. ¿Se acuerdan la película ¿Dónde está el piloto? Sí. Bueno, uno se pregunta ahora, ¿dónde está el piloto? ¿Quién manda en el mundo? Manda a Davos, donde se reúnen los ricos mucho más que en Naciones Unidas en Nueva York. Es decir, esa imagen que teníamos de que reunidos los estados, los presidentes, se estaba reuniendo el poder del mundo está equivocada. Esa imagen ya fue. Hoy el poder está en los sectores económicos que en muchos casos tienen más recursos, más concentración de riqueza que países enteros. Y no que países como los nuestros, que países centrales. Entonces, hay un problema de gobernanza global en donde lo que en cualquier estado sería un desastre, es decir, que un poder económico mande más que un parlamento o que un poder ejecutivo, eso está pasando en el planeta. Y si los principales problemas del planeta son globales, y no tenemos cómo hacer políticas públicas, influir democráticamente en esos problemas, el que termina definiendo es el poder económico, y por eso se habla tanto de la globalización de los ricos, de la globalización del 1%. Por eso es a los que le va bien, porque no es verdad que con crisis sanitaria, con crisis climática, con guerra, todos perdamos. No, algunos ganan más que nunca. Y se están llenando de plata. Bueno, empezó la teoría esto de los 1.000 millonarios. Claro. Entonces, es ese problema, y lástima que Adrián no pudo desarrollar más porque él tiene una visión muy interesante sobre eso. A eso se le llama captura corporativa a la democracia. Cómo la democracia va quedando atrapada en una lógica en donde los poderes económicos, particularmente transnacionales, la van haciendo impotente. Y eso lleva a que la gente termine diciendo, ¿para qué me sirve la democracia? Si yo no veo que se distribuya mejor la riqueza, si veo cómo algunos se enriquecen y la inmensa mayoría vivimos peor. Este es un problema serio que pone en crisis al conjunto del sistema, por eso hay muchos hablando de que hay que repensar el modelo. Incluso en Davos, esta es una discusión que está dada pensando en cómo ya dan un paso para salir de ese modelo que ellos mismos inventaron, por supuesto para seguir teniendo la capacidad de enriquecerse, pero hay que tratar de pensar desde otra perspectiva un modelo alternativo porque esto no se resuelve con parches y eso es lo importante, no creamos de que esto va a resolverse apenas haciendo algún ajuste cosmético. Ahora, decías Álvaro, acá hay gente que se beneficia, no todos pierden. En este país, en el imaginario colectivo, cuando se habla de la época de las vacas gordas, se refieren a la riqueza que acumuló el Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina y los países que producían alimentos, por ejemplo. Hoy se está hablando también de que los commodities andan por las nubes y de que eso va a beneficiar probablemente nuestra economía, aunque hoy el panorama es muy distinto al de hace 70 años atrás. Es otro mundo, otra realidad. Quiere decir que eso ha cambiado también, digamos, aquello de que la situación que se plantea hoy en una guerra puede favorecer a algunos países más que otros, o por ejemplo en el caso del nuestro, por citar un caso para hablar de lo local. Sí, no, bueno, en realidad la guerra no favorece a nadie, es una mirada extremadamente cortoplacista. Creo que además es muy peligroso esto de seguir añorando el pasado, ¿no?
Es un discurso que tiene, ya hablábamos en el último programa, en el caso francés, el discurso de la ultraderecha, ¿no? Esta idea de volver al pasado, de reivindicar lo que ya fue y sobre todo de cuestionar el presente y más aún cuestionar el futuro. Si la gente cree eso, la política está muerta, ¿eh? La democracia está muerta. Pensar que el futuro va a ser peor que el pasado es un gran asunto. Hagamos un programa un día sobre el futuro, ¿eh? Porque el futuro está en crisis como idea. Y si la gente no cree en el futuro, no hay parte de lo que dice perspectiva. Stefanoni que plantea Claro, también, claro, ¿no? es un drama. Por eso ahí se para mucho estos sectores de derecha populista y usan consignas como la que usaba Trump, ¿no? Volver al pasado, volver a ser América grande, pero en realidad retrocediendo, encerrando, proteccionismo, nacionalismo. Es decir, cuidado con esas categorías. Esta globalización es muy injusta y hay que cambiarla, pero no para ir para atrás y volver al encierro, porque los problemas son globales y solo pueden tener respuestas globales. Entonces, esta añoranza del pasado, esta idea de que antes vivíamos mejor y sobre todo que algunos vivían mejor, porque no era tan bien que en esa época se beneficiaban todos. Claro. Y ahora está pasando lo mismo. Quienes se benefician de una coyuntura de precios beneficiosos internacionales son muy pocos, y particularmente en este continente, sectores que tienen muy poca capacidad del famoso derrame, teoría que además no funciona, ¿no? Pero se sigue desarrollando como una idea. Entonces, yo creo que es muy peligroso esto, primero, la sensación de frustración con la democracia, pero el discurso inmediato que capta muchos adeptos y logra muchos votos, que es, bueno, como esto está muy mal, volvamos al pasado, volvamos al encierro, la globalización no sirve. No, no sirve esta globalización, no sirve este modelo. Hay que pensar un modelo alternativo que por supuesto tiene que tener una escala internacional, porque si no, no se va a poder compensar ese poder gigantesco que hoy tienen las empresas transnacionales, que son los verdaderos ganadores de esta globalización. ¿Y qué tan factible es que realmente se genere una gobernanza global? O sea, ¿hay conversaciones al respecto? ¿Hay países que están interesados? ¿O es algo que, bueno, es como una esperanza que nos queda ahí, pero que realmente bajarlo a tierra no va a ser Es el posible? Camino, que no es fácil, no cabe duda. ¿Pero hay conversaciones, por ejemplo, sí, o algo? Sí. Este es un debate que está instalado. Algunos le llaman incluso un nuevo pacto social a nivel internacional. Hubo un pacto social en la época, al final de la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera tenía como contrapunto el hecho de que el mundo era bipolar en términos ideológicos y Occidente necesitaba mostrar una alternativa, digamos, socialmente sustentable a lo que se planteaba que era el socialismo. Como eso se cayó, y eso es otro elemento clave para entender la política, dejó de ser importante generar un contrapeso. Entonces, por ejemplo, eso golpeó muy duramente al estado de bienestar europeo, porque ya no había que compararse con otra cosa. Todo esto está funcionando para esto que se llama el agotamiento del modelo actual. Yo creo que es muy importante primero entender el problema para resolverlo. Y entender el problema es entender esto, que hay un agotamiento del modelo, que no es una crisis puntual, es una crisis sistémica. Lo segundo es actuar en el territorio. Hay que seguir actuando en el territorio. Los estados todavía tienen poder y es muy importante actuar en relación a los sectores más vulnerables. Cuidado con renunciar, no estoy diciendo que todo se tenga que resolver globalmente. Hay que actuar localmente. No va a desaparecer esa lógica. Lo que hay que entender los límites del Estado-Nación, pero al final hay que influir en el territorio. Tercero, yo creo que hay que pensar muchísimo en un modelo alternativo y hay que elaborarlo y hay que pensarlo desde un lugar distinto. Yo decía, creo que en un programa de La Letra Chica, que hay pensamiento en ese sentido. Por ejemplo, y puede sorprender, el Papa acaba de convocar a más de 200 economistas jóvenes para pensar una economía distinta. Está muy bien porque, en primer lugar, se apela a nuevas generaciones y, segundo, se intenta hacer desde una perspectiva internacional. Nuestra región tiene la oportunidad de pensar con cabeza propia, porque nosotros siempre nos insertamos de una manera periférica en el mundo. En el modelo anterior, este que se está agotando, entramos de una manera periférica. Nuestra región, que es la más desigual del mundo. Exacto, aparte. pero no la más pobre. Entonces, tendríamos condiciones, incluso con estos elementos de ventajas comparativas con algunos productos, y con aspectos que tienen que ver con la cultura, es decir, otras categorías, no solo las comerciales, sería muy importante ser capaces de unirnos para pesar en ese nuevo orden de una manera distinta, para tener influencia, para hacer algo en ese nuevo orden y no simplemente ser un sector periférico. Para eso tiene que haber un cambio de signo político, lo estamos tratando siempre en este programa, monitoreando un poco si eso está ocurriendo. Claramente eso no va a pasar con un Bolsonaro. Liderazgos así no expresan la idea de pensar un modelo alternativo, pero eso puede cambiar y de hecho hay muchos en el mundo que empiezan a mirar a América Latina como una oportunidad de un lugar donde se piense de otra manera. Recuerden, hace casi 20 años
se organizó durante mucho tiempo un ciclo que era el Foro Social Mundial y el título era Otro Mundo es Posible. Durante mucho tiempo eso organizó un debate internacional y bueno, quizá América Latina en un cambio de ciclo y en un momento de crisis tenga la oportunidad, siempre que lo haga unida, de tener una voz y poder mostrar la capacidad de transformación, que es la palabra que hay que instalar hoy en el mundo. O el mundo se transforma o va a ser muy difícil que esto, que es una crisis sistémica y sobre todo profunda, tenga una solución. Un minuto porque ya no nos queda tiempo, pero siempre hacemos la bajada nacional. ¿Uruguay en todo esto? Y Uruguay, en términos de política internacional, sin rumbo y en soledad. Un gran problema, porque estas dos cosas que yo acabo de decir para construir región nos tiene como de espaldas. Porque sin rumbo y solos parece que estaríamos en pocas condiciones de decir algo. Recién Marcos hablaba de las políticas que se utilizaron. Yo creo que hay una cosa buena, que es que el presidente decidió tomar decisiones políticas. La primer víctima de la guerra en Uruguay fue la ortodoxia del equipo económico. Porque claramente, aunque lo explicó por 20 lados, lo que quedó claro es que se le torció el brazo a la ortodoxia económica que tenía el equipo económico. Entonces, el presidente decidió tomar una decisión política. ¿Es sustentable? Parece dudoso. En todo caso, tendría que asociarse a una política internacional que le dé otro volumen a la posición de Uruguay, porque esto, repito, no se resuelve país por país. Muy bien, Álvaro Padrón, nos estaremos reencontrando el próximo Muchas gracias. domingo, A ustedes. Nos vamos a la sola. Nos vamos y bueno, que tengan una muy buena semana. Se viene Ideas Cruzadas aquí por la pantalla de TV Ciudad, así que quédense.